¿Está ahí? Vale. Buenos días a todos. Estamos aquí para realizar lo que es la sesión ordinaria, extraordinaria, orgánica, que se había citado para hoy, 10 de julio de 2015, a las 9:30, para tratar los siguientes asuntos incluidos en el orden del día. El primero es lectura y aprobación, si procede, del acto de la sesión anterior con fecha del 13 de junio del 2015. Como ya sabéis, este fue el acta de constitución, de investidura del alcalde. Como todos tenéis una copia de lo que es el acta, pues simplemente lo que vamos a hacer es ver si alguno quiere hacer algún tipo de observación, y si ninguno de los concejales quiere hacer alguna observación, pues lo aprobaríamos por unanimidad. ¿Alguno de los que están presentes quiere realizar alguna corrección o corrección al acta? ¿Alguno? Luego queda aprobado el primer punto del día, en virtud del resultado, pues por unanimidad por todos los asistentes. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto del día. Toma de conocimiento sobre la constitución de los grupos políticos municipales de legislatura 2015-2019. Visto que por los diferentes partidos políticos se han presentado escritos de constitución de sus grupos políticos con la siguiente fecha: Partido Popular, 18 del 6 del 2015, PSOE de Andalucía, 19 del 6 del 2015, PSOE Izquierda Unida, 19 del 6 del 2015, e Independiente, Adorno Tácito, 22 del 6 del 2015. Visto que con fecha 3 de julio de 2015 fue emitido informe de Secretaría de Intervención sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del ROC, fue primero, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Adorno toma conocimiento de la constitución de los siguientes grupos políticos. Partido Popular, compuesto por don Pedro Ingles Barba, el portavoz titular Pedro Ingles Barba. Partido Socialista, compuesto por Juan Capela Torrescusa, Laura Llanes Correa, José Tomás Paz Castaño, Juan Macías Franco y Manuel Fernández Cerrejón. Titular, como portavoz, don José Tomás Paz Castaño, suplente, don Manuel Fernández Cerrejón. Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, compuesto por don Francisco José Torrado Asensio y don Juan Palma Domingo. Los portavoces titulares, don Francisco José Torrado Asensio, suplente, don Juan Palma Domingo. Independiente, Adolfo Tassi y aquí, compuesto por don Diego Opósito García y don Juan Nicolás Cerrejón Barba. Titular, don Diego Opósito García, suplente, don Juan Nicolás Cerrejón Barba. Segundo, dar traslado a la presente toma de conocimiento a cada uno de los grupos políticos que conforman la corporación. Por lo tanto, no hace falta realizar votación, la corporación queda enterada. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto del día, el punto 3. Dar cuenta de la designación de miembros de la Junta de Gobierno local. Esto es un decreto de alcaldía número 100. Visto que en este ayuntamiento existe la Junta de Gobierno local, tal y como establece en su artículo 13 del Reglamento Orgánico Municipal, el cual deberá asistir permanente al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde del Pleno. Visto que de conformidad con los artículos 23 de la Ley 7 del 85, de las bases reguladoras del régimen local, por el que se aprueba el reglamento del ROC, esta alcaldía es competente para nombrar a los miembros que vayan a integrar la Junta, así como para delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en su miembro.
Por todo ello, esta alcaldía resuelve: primero, nombrar como miembro de la Junta de Gobierno local a los siguientes concejales: doña Juana Macías Franco, don José Tomás Páez Castaño y don Manuel Fernández Serrano. Segundo, posponer la decisión relativa a la delegación de las competencias en la Junta de Gobierno local, así como sobre la periodicidad de las sesiones, una vez sea constatada la necesaria organización interna para la adecuada gestión pública municipal. Tercero, comunicar esta resolución a todos los concejales afectados para su conocimiento y efecto. Cuarto, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento del artículo 46.1 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Deber Jurídico de las comunidades locales. Y quinto, dar cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima sesión que ésta celebre. Por lo tanto, la corporación queda cerrada. Pasamos al cuarto punto del día: dar cuenta del nombramiento de los tenientes de alcalde. Si queréis, voy resumiendo un poco el tema de la delegación. El resultado con la fecha 15 de junio de 2015, que fue cuando se realizaron las elecciones locales celebradas el pasado 24 de mayo, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Deber Jurídico de las ciudades locales, debe procederse a determinar la nueva organización municipal, debiendo esta alcaldía designar a los órganos necesarios. De acuerdo con estos antecedentes puestos y en ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación del régimen local, resuelve: primero, estructurar los distintos servicios municipales en las áreas que a continuación se relacionan, a las que se adscriben los servicios y unidades administrativas que se indican. Primero, área 1. Se ha desglosado en 3 áreas. Área 1, empleo, recursos humanos, desarrollo local, deporte y juventud, a la cual se adscriben las siguientes unidades administrativas: personal, desarrollo local, nuevas tecnologías, juventud, deporte. Área 2, economía y hacienda, y políticas sociales, educación y sanidad, con las siguientes unidades administrativas: intervención, tesorería, gestión tributaria, servicios sociales, educación, sanidad. Área 3, urbanismo, ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente, con las siguientes unidades administrativas: planeamiento, proyectos y obras, medio ambiente, catastro, vía pública. Segundo, designar los tenientes de alcalde de este ayuntamiento a los señores concejales que se enumeran a continuación, miembros de la Junta de Gobierno local, que sustituirán según el orden de nombramiento a esta alcaldía en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, que son los siguientes: primero, primer teniente alcalde, don José Tomás Páez Castaño; segundo teniente de alcalde, doña Juana Macías Franco; tercer teniente de alcalde, don Manuel Fernández Serrano. Tercero, delegar a los señores tenientes de alcalde las competencias generales que a continuación se relacionan, adscribiendo las áreas de gobierno municipal de conformidad con las delegaciones. El área general de empleo, recursos humanos, desarrollo local, deporte y juventud se delega en el primer teniente de alcalde, don José Tomás Páez Castaño. Leo las competencias delegadas, que van a ser con las mismas características que para los siguientes tenientes de alcalde. Con excepción de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, que corresponderá a la alcaldía, se le delega la facultad de dirigir los servicios correspondientes y gestionarlos en las siguientes materias: personal, desarrollo local, nuevas tecnologías, juventud y deporte. Área de economía y hacienda, política social, educación y sanidad, se delega a la segunda teniente de alcalde, doña Juana Macías Franco, las competencias delegadas con las mismas características que en el caso anterior. Y las unidades administrativas serían intervención, tesorería, gestión tributaria, servicios sociales, educación y sanidad. El área de obra, urbanismo, ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente se delega en el tercer teniente de alcalde, don Manuel Fernández Serrano. Las competencias delegadas con las mismas características que en los dos casos anteriores, sobre las siguientes unidades administrativas: planeamiento, proyectos y obras, medio ambiente, catastro y vía pública. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la excelentísima Diputación Provincial de Huelva para su inserción en el POM. Por lo tanto, la corporación queda también enterada de este punto.
El siguiente punto es, el quinto, dar cuenta de delegación específica en los concejales delegados. Es decir, lo que se ha hecho es delegar las diferentes áreas, los diferentes tenientes de alcalde, y ahora los tenientes de alcalde delegan en los siguientes concejales. Como más o menos la normativa es casi igual, simplemente decir que según el ROC debe procederse a determinar la nueva organización municipal, siendo facultad de esta alcaldía efectuar las delegaciones específicas en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados, incluido en cada una de las áreas municipales. Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. De acuerdo con los antecedentes expuestos y en ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación local, resuelvo, primero, delegar en los señores concejales que se relacionan a continuación las competencias de dirección y gestión de los servicios y materias que se indican, sin comprender ello la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Primero, delegar en don Jesús Montel de Llama, concejal delegado de Obras, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Agricultura y Medio Ambiente, en el ámbito territorial de Tarsi, áreas de obra, urbanismo, ordenación del territorio, agricultura y medio ambiente. Las unidades administrativas serían planeamiento, proyectos y obras, medio ambiente, catastro y vía pública. Y delegar sobre doña Laura Llanes Correa, concejal delegada de Educación, Sanidad y Políticas Sociales, la área de Economía y Hacienda, Políticas Sociales, Educación y Sanidad, y dentro de ese área, Servicios Sociales, Educación y Sanidad. Segundo, las delegaciones que se efectúan en el presente decreto se refieren a los servicios concretos que se especifican, con lo que la delegación comprende la dirección interna y la gestión de los mismos, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos con efecto respecto a terceros. Tales competencias se ejercerán en coordinación con los tenientes de alcalde responsables de las áreas afectadas, los cuales ostentan la facultad de supervisar la actuación de los concejales con tales delegaciones específicas. Tercero, notificar el presente decreto en los señores concejales afectados para su conocimiento y efecto oportuno. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Diputación para su inserción en el BOE. Y quinto, dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la sesión extraordinaria que se convoque próximamente en cumplimiento de lo previsto en el artículo 34 del ROC. La Corporación queda enterada porque esto no es necesario llevarlo a votación. Pasamos al siguiente punto del día. Nombramiento del tesorero. Visto que mediante resolución de esta alcaldía 17 de junio de 2015 se nombró tesorero de esta corporación al concejal don José Tomás Páez Castaño, atendiendo a razones de necesidad para la gestión económica diaria de este ayuntamiento, en aras de dar cumplimiento a la función de tesorería municipal prevista en el artículo 196 del Real Decreto 2 del 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y teniendo en cuenta que la reforma operada por la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración, el desempeño de las funciones de tesorería se encuentra reservado a funcionarios de carrera de la Administración local, y considerando que en la plantilla de personal actual existe funcionarios de carrera suficientemente capacitados para el desempeño de las funciones de tesorería, de acuerdo con cuanto antecede y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 21H de la Ley 785 reguladora de la base de régimen local, resuelvo. Primero, revocar el nombramiento como tesorero de esta corporación de don José Tomás Páez Castaño por los fundamentos jurídicos expuestos. Segundo, nombrar al funcionario de carrera de este ayuntamiento don José Asensio Domínguez para el desempeño de las funciones de tesorería prevista en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo del 2004, con el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Local. Tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y efecto oportuno. Y cuarto, dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión, que por el mismo se celebra. Quinto, dar publicidad del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, todo ello sin perjuicio de la efectividad del mismo desde la fecha de su firma. Esto tampoco necesita votación, luego la Corporación queda decretada. Pasamos al siguiente punto del día, que sería aprobación, si procede, del nombramiento de representante de la Corporación de órganos colegiados. Punto 7.
Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.6 del Real Decreto del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la entidad local, con ocasión de la sesión orgánica, debe procederse al nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de competencia del Pleno. Teniendo en cuenta los organismos que en este ayuntamiento se encuentran representados y en el ejercicio de las atribuciones que la legislación del régimen local atribuye a este Pleno, se propone al mismo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el nombramiento de los siguientes representantes de la corporación en órganos colegiados, que a continuación se detalla. En la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva más, titular don Juan Capela Torrecusa, suplente don José Tomás Páez Castaño. Mancomunidad del municipio de Landeva, titular don Juan Capela Torrecusa, suplente don José Tomás Páez Castaño. Mancomunidad de Residuos Sólidos de Landeva, titular don Juan Capela Torrecusa, suplente don José Tomás Páez Castaño. En la Asociación para el Desarrollo Rural de Landeva Occidental, ADRAO, que está constituido, porque normalmente se realiza una asamblea general, una junta directiva y un consejo territorial. En la asamblea general, titular don Juan Capela Torrecusa, suplente primero Juan García Franco y suplente segundo don Manuel Fernández Cerrejón. En la junta directiva, titular don Juan Capela Torrecusa, suplente doña Juana García Franco y segundo suplente don Manuel Fernández Cerrejón. Y en el consejo territorial, titular don Juan Capela Torrecusa y suplente doña Juana García Franco. En el consorcio provincial de bomberos de Huelva, titular don Juan Capela Torrecusa, suplente don José Tomás Páez Castaño. Consejo escolar, Instituto Laboral de Alonso, titular Juana Macías Franco, suplente don Manuel Fernández Cerrejón. Consejo escolar del Colegio Nuestra Señora de Gracia de Alonso, titular doña Juana Macías Franco, suplente don Manuel Fernández Cerrejón. Y Consejo escolar del Colegio Antonio de Tarsi, titular don José Tomás Páez Castaño, suplente doña Laura Llanes Correa. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los organismos de referencia. Si alguno quiere intervenir en este punto, pues abriría un proceso de debate. No sé si alguno de los profesionales quiere comentar algo. Nada, ¿no? Por lo tanto, este punto hay que votarlo. Si queréis, pues, realizamos una votación o bien lo aprobamos por unanimidad. ¿Votos a favor? Este punto hay que votarlo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar por mayoría el séptimo punto del cierre. Pasamos al punto 8. Aprobación, si procede, de la periodicidad de las sesiones plenarias. Considerando la periodicidad mínima establecida en el artículo 46.2a de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que establece que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las diputaciones provinciales, cada 2 meses en los ayuntamientos entre 5.001 y 20.000 habitantes y cada 3 en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo desea el presidente o lo solicite la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de 3 anualmente. La alcaldía propone establecer que las sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar los últimos jueves de los meses impares, no festivos. En caso de coincidir en día festivo por cualquier otra causa consensuada por los señores portavoces del grupo político, la celebración de la sesión ordinaria podrá adelantarse o retrasarse hasta un máximo de 2 días hábiles. Las sesiones plenarias se convocarán con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter de urgencia, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, la votación, deberá figurar a disposición de los concejales desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación.
Si alguno tiene algo que si quiere intervenir, el horario está abierto, puede ser por la mañana o puede ser por la tarde, no es necesario fijar. Que no me gustaría que fuera por la tarde para que ya no haya número de personas posible después. Claro. Es que en principio está por esta forma. De todos modos, a la vista de no haber una necesidad de poder incluir, de tener que incluir el horario, pues nosotros desde aquí tenemos la posibilidad de poner una vez por la mañana para por la tarde, dependiendo de cómo vaya a ser la situación. Bueno. Este punto hay que votarlo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues en su virtud, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por, en este caso mayoría, aprobar el octavo punto de ley. Aprobación si procede de la creación de la Comisión Especial de Cuentas. Punto 9. Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del ROC, la Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, es decir, es obligatorio realizar este tipo de comisión formativa. Teniendo en cuenta que corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que debe aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales, y teniendo en cuenta que se tiene en cuenta para su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación, esto se realiza mediante un escrito del portavoz del mismo dirigido al alcalde o presidente. Y en consonancia con los antecedentes expuestos, el señor alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la creación de las comisiones especiales de cuentas, que teniendo carácter obligatorio, se reunirán antes de cada sesión plenaria en la que se vayan a tratar asuntos relacionados con materias de índole económica o financiera. Segundo, la composición de la Comisión Especial de Cuentas, en proporción a la representación política, será la siguiente. Presidente, Partido Socialista. Vocales, 2 del Partido Socialista, 1 de IAT, 1 de IU, 1 del PP y 1 de concejal no adscrito. Tercero, instar a los grupos políticos con representación en este excelentísimo ayuntamiento para la presentación de escritos de adscripción a la Comisión Especial de Cuentas, suscritos por los diferentes portavoces, pudiendo indicar un suplente por cada miembro titular. Si alguno de los concejales quiere hacer algún tipo de intervención. Si tiene exposición aquí. En este caso es Jesús Montalde. ¿Y hay algún momento que diga que se sale de su grupo? En el momento que no presenta, según no se entera, en el momento que no presenta y que no está presente en uno de los grupos anteriores, directamente va a un grupo no hace. Los concejales también tienen derecho de acreditación, no representa a nadie. Sale de su grupo que representa no representa a nadie. Tiene los mismos derechos que cualquier concejal porque tiene la acta de concejal. O sea, tiene los mismos derechos políticos. No puede tener más, pero sí puede tener los mismos. En el caso de representación a que sale de su grupo. Sí. ¿Me puede el secretario decir en base a qué ley el artículo? Pero tenemos la documentación, o sea, arriba se lo puedo decir con claridad. Tercero, instar a los grupos políticos con representación en este ayuntamiento. Bueno, esto ya se vota. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En su virtud, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría aprobar el 9º punto del día. Aprobación si procede de las retribuciones, asistencia e indemnizaciones y asistencia a miembros de la Corporación, altas y cotización al régimen de la Seguridad Social, determinación de las asignaciones económicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 7 del 85 del regulador de la base de régimen local. El alcalde presidente de este ayuntamiento eleva al Pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar las siguientes retribuciones y asignaciones de órganos de gobierno brutas anuales distribuidas en 14 partes. Primero, alcalde, dedicación exclusiva,
con un importe de 26.000 euros. Segunda teniente de alcalde, dedicación parcial al 75%, 13.000 euros. Primer y tercer teniente de alcalde, dedicación parcial al 40%, 4.285,68 euros. Concejal delegado, área 3, dedicación parcial al 40%, 4.285,68 euros. Concejal delegada, área 2, dedicación al 40%, 4.285,68 euros. Los restantes miembros de la corporación que carezcan de dedicación exclusiva o parcial percibirán en concepto de asistencia por la concurrencia a órganos colegiados de que formen parte las siguientes cantidades: asistencias a pleno, 20 euros; asistencia a comisión especial de cuentas, 10 euros. Se ha mantenido lo que estaba en la anterior legislatura. Segundo, los miembros de la corporación, alcalde, tenientes de alcalde y concejales delegados, previa justificación documental, tendrán derecho a la indemnización de los gastos indispensables para el ejercicio de sus cargos. En ningún caso serán indemnizables los gastos ocasionados por manutención o desplazamiento desde el domicilio hasta cualquier dependencia municipal o viceversa, con independencia de la localidad donde se encuentre. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la excelentísima Diputación Provincial de Huelva para su inscripción en el boletín oficial de la provincia de forma íntegra a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. ¿Se abre un turno de debate o se puede iniciar algún tipo de...? Sí. A mí me parece muy bien que el equipo de gobierno haga una propuesta al pleno del ayuntamiento sobre los salarios, los sueldos que tienen que cobrar, pero quiero recordarle que si bien hay dinero para este sueldo muy alto, altísimo, para un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Alorno, haya dinero para otras cosas que se han reservado o denegado por decir ustedes que no había absolutamente ni un euro. Yo le quiero recordar que en el arqueo que se hizo aquí el día 12 de junio, la cantidad que había en los presupuestos era de 437.000 euros disponibles para gastos y 70.000 euros eran para obras. Por lo tanto, si no hay dinero para una cosa, creo que no debería haber dinero para otra. Creo que es bastante elevado el salario que os habéis puesto para este municipio. Esa es mi opinión y por eso nuestro voto será negativo. Yo también voy a dar mi voto negativo y lo quiero justificar diciendo que desde la anterior legislatura hasta esta, el incremento político de gasto político que se ha efectuado en el gobierno de Alorno ronda el 300%. Por lo cual me parece una verdadera autonomía. ¿Un 300%? Del presupuesto. No, del presupuesto no. Uno respecto del otro. Sí, había unos 15.000 euros de gasto político anuales y se ha ido a 56.000 euros. Esa es los datos que yo tengo. Me parece una verdadera barbaridad subir 300% el gasto político y por eso mi voto como particular va a ser que... Bueno, primero le voy a responder a Rodrigo Expósito, ¿vale? No sé a qué te estás refiriendo, porque no se destina dinero a otras partidas, no sé a qué te refieres. Y en segundo lugar, es cierto que habéis dejado 461.000 aproximadamente euros en las arcas municipales, pero también nos hemos encontrado una deuda con Endesa de 565.000 euros, es decir, esa deuda está ahí. Si pagamos los 465.000 y lo destinamos a electricidad, ya no hay dinero. Es decir, que no sé, si se paga la electricidad, evidentemente vas aumentando lo que son los... También quiero recordar que en un documento que ustedes sacaste hace 4 años, el equipo de gobierno anterior había dejado una deuda de 82.000 euros en lo que se refiere a electricidad. Por lo tanto, no sé a qué le está diciendo eso. En segundo lugar, no sé si estáis informados de que el presupuesto donde saca estas asignaciones económicas está sacado de la partida presupuestaria de un presupuesto que era del 2011 y que en 4 años el equipo de gobierno actual no ha hecho o no ha querido sacar un presupuesto que fuese acorde a los diferentes años, ¿no? Ese presupuesto y según esas partidas presupuestarias que va destinado sería
los diferentes miembros de la corporación. No sé si lo sabéis, pero es de 69.000 euros. Además, como es un presupuesto desfasado y que por el IPC interanual tendría que haber estado aumentado desde el 2011 a 2015 en un 3,6%, por lo tanto, la partida es mayor. La partida presupuestaria en este caso es de 57.000 euros, la que va destinado a lo que sería la corporación. No hay mucha diferencia con respecto al anterior, y si es necesario que los diferentes ayuntamientos estén gobernados por personas, que en este caso, como ustedes, estabais jubilados, si tenemos en cuenta que también se os paga la jubilación y le sumamos, por ejemplo, el señor alcalde anterior cobraba 1.300 y algo bruto. Esos 1.300 más lo que está cobrando por pensión, pues al final está saliendo de las arcas con unos 3.000, no sé cuál sería el sueldo anterior, pero de jubilación, pero estarían en unos 3.000 días. Es verdad que Pedro Ingres no tenía asignación, pero lo normal es que todos los miembros de la corporación, si desarrollan un trabajo, pues tendrán que tener una asignación. El presupuesto que había para este tipo de conceptos durante estos 4 años anteriores era de 27.000, con 28.000. Si a eso le sumamos que todos los miembros tenían que cobrar y que durante los últimos meses el señor Isabelo, uno de los concejales, estaba también con una dedicación, no sé si al 50 al 75%, pues estarían todos los 40.000 euros, que sería lo que sería un concepto normalmente jerarquiado. ¿Qué ocurre en cuanto a que es un poco alto? No creo, es decir, la mayoría de los ayuntamientos que están por alrededor tienen sueldo o tienen asignaciones similares. También creo que sería necesario, pues, cada uno de los que estamos aquí tenemos una familia, yo por ejemplo también he tenido que abandonar mi carrera profesional y por lo tanto creo que al estar exclusivo pues tengo que tener una asignación conveniente a la responsabilidad que creo que tiene un ayuntamiento como este, que además también es presidente de la diputación de lo que es la fundación de la residencia. No sé si hay algo que cargar para nosotros. Vamos a ver, creo que has mezclado cosas que no debes mezclar. Sí. Cuando nosotros entramos aquí en el 2011, había una deuda por muchos conceptos de 4.700.000 euros. Entre ellos, una deuda de 50 millones de la antigua peseta a Sevillana. 82.000 euros, lo tenéis en un documento sí, que está en la carta. Perdón, estoy en posición de la palabra. Lo que les quiero decir es que a Sevillana se llegó a un acuerdo con Sevillana para que cómodamente para este ayuntamiento le fuésemos pagando esa deuda a Sevillana. Por lo tanto, si tú estás pagando todos los meses a Sevillana una cantidad que llegamos a ese acuerdo, no es deuda, porque estás pagando, existe la deuda, pero tú estás pagando correspondiente. Igual que a la Seguridad Social, que nos dejaron ustedes aquí un montante de ser 1 millón de euros y que esta corporación que sale ha pagado ese 1 millón de euros a la Seguridad Social. Todavía se le debe a la Seguridad Social y se le debe al IRPF. Y eso eran los 4.700.000 euros que cogimos nosotros como deuda. No teníamos ni para pagar la nómina cuando entramos aquí. Los trabajadores en la puerta del ayuntamiento, situando la corporación que entraba, porque no había, la otra área había desaparecido. Por lo tanto, ustedes habéis tenido la suerte de que cuando habéis entrado a gobernar, tenéis un montante de 460.000 euros y cómodamente vais a poder gobernar estos primeros años porque tenéis un remanente en la caja del ayuntamiento. Nosotros, efectivamente, podíamos ver pagado parte de esa deuda y veros dejado con 0 pesetas como nos la encontramos nosotros cuando entramos en este ayuntamiento. Sin embargo, nuestra conciencia no nos mandaba a hacer esas cosas y os hemos dejado esa cantidad, porque ¿quién nos quita a nosotros de haber pagado deuda con estos 460.000 euros y haberos dejado sin 1 euro? Nadie. Lo podíamos haber hecho, pero sin embargo no lo hicimos. Eso es tener buena fe para los compañeros que entraran a gobernar en Umbretes. Y en cuanto a mi sueldo como pensionista, yo tengo un sueldo pensionista como tienen todos los pensionistas de España, ¿sí? Por su gestión, por su trabajo y por el tiempo que ha echado en la empresa que fuera.
Eso no lo mete usted por el sueldo que tiene que poner, porque el mismo trabajo usted va a desempeñar aquí, yo lo voy a poner igual que el mío, que yo estaba aquí a las 7:30 de la mañana y me iba a las 2:30 de la tarde. Por lo menos yo estaba como dedicación exclusiva con 1.200 euros y usted lo multiplica por 3. Usted. Usted lo multiplica por 3. ¿No? Y los concejales, que 300 euros, que es lo que cobraban algunos concejales, yo creo que 3 concejales cobraban 300 euros y los demás no cobraban nada, 0,0. Y aquí todo el mundo va a cobrar y el alcalde con un sueldo de un diputado. 1.400 y algo de euros al mes. No, usted no va a cobrar Sí, 1.400. sí. Eso lo traeré yo más claro la próxima vez. Bueno, le respondo. En cuanto al compromiso que ustedes habéis querido con Endesa, nosotros hablamos con Endesa y nos han dicho que no habéis cumplido el compromiso. Porque si habéis hecho 22.000 euros de deuda y ahora hay 500 y algo y encima nos lo están metiendo por vía judicial, que nos lo van a embargar, entonces ¿cómo puede ser que usted esté diciendo eso? Eso está bien. ¿Vale? Y en cuanto a la liquidez que tenemos en tesorería, también sabe usted que en los últimos días, antes de irse usted, que ha hecho usted, ha contratado a 15 o a 20 personas de trabajo en taxi. ¿O no es así? Y nos ha dejado usted una patata caliente que hemos tenido nosotros que hacer frente a todas las nóminas de esos trabajos. ¿Es así o no es así? Vamos a ver. ¿Por qué lo ha hecho usted? Eso patata caliente, Una nada. patata caliente. Eso es nada. Nosotros hemos contratado a personal Sí. que hacía falta para este pueblo. ¿Con qué transparencia? ¿Con qué transparencia? ¿Con qué transparencia qué? ¿Con Por qué la bolsa de transparencia? trabajo. ¿Cómo que por la bolsa de Por trabajo? la bolsa de trabajo. Por la bolsa de ¿Qué trabajo. quiere? Sí, ¿Qué por la bolsa de bolsa de trabajo? trabajo. Y no me diga usted, porque en este debate no voy a exponerle con número lo que se está haciendo en el municipio. ¿Con qué dinero se ha hecho esa contratación? Esa contratación se ha Con el hecho dinero de todos los alumnos. con ¿O no es? y son personal de alumnos los que han Sí. trabajado. Sí. Antes de Personal irse, de un día, alumnos. 2 días antes de ser pleno de investidura, coloca usted entre alumnos y taxi a 20 personas. No, a 20 personas no, a 12 personas. No, a 12 no. A 12 personas. A 12 no. Y va usted al otro día cuando toma posesión de su cargo y le dice que veremos a ver si podemos pagar la nómina. ¿Cómo se le puede usted ocurrir decirle a los trabajadores que veremos a ver si pueden cobrar la nómina cuando tiene un remanente ahí de 467.000? ¿Cómo se le ocurre a usted? Había que ver si existía. ¿Cómo se le ocurre? Y es más, usted ni se dirige a los trabajadores de Galón. Lo tiene que hacer a través de los más. Sí. A los trabajadores de aquí. A los trabajadores de aquí. Cuando usted lo reunió no hará. En vez de hablar como alcalde y decirle mira de todo, el que le tiene que hablar es Tomás. Usted se cae la boca. Vale. Yo ese día estaba enfermo y no pude asistir a la reunión. Uy, yo nada más que he terminado con esta aclaración. Ya aclaré la. Sí, sí. Yo doy esta declaración y la tomáis como la queréis tomar, ¿vale? Me parece que lo correcto es decir las cosas como son, de verdad, y cada uno después sea responsable de lo que hace, ¿vale? Nosotros tenemos una deuda efectivamente de 200 y pico mil euros que se evitan en una deuda con 560. Nosotros nos reunimos con Francisco Pío José Pío de Corral, que era el responsable de Sevillana, nos mandó a Máximo Villar, que era el responsable económico de la situación, nos reunimos con Máximo Villar y quedamos en un acuerdo. Y el acuerdo era muy claro, es decir, y antes sale gráficamente para que lo veas. Yo estaba en Endesa, ¿eh? Yo estaba en Endesa. Bueno, déjame que yo te diga lo que Sí, pero estaba en Endesa. déjame que yo te diga lo que yo hice, ¿vale? Nosotros teníamos una deuda que iba creciendo de esta manera, ¿vale? Nosotros llegamos al acuerdo con Máximo Villar de que nosotros empezábamos a pagar y estabilizábamos la deuda, ¿vale? Estabilizábamos la deuda, ¿vale? Y a partir de aquí, 2 terceros, nosotros pagamos todos los meses. A partir de aquí, yendo con el mero hecho de que fue disminuyendo, le valía a él, para retirar incluso todas las deudas oficiales. Ese es el acuerdo al que nosotros llegamos. Lo que haya ocurrido después, ya, perdóname que te diga, no, pero este es el acuerdo que y por eso nosotros hemos mantenido ese dinero ahí para ustedes poder trabajar y no quitar la deuda sevillana. Y entonces, ¿cómo hacemos frente ahora a una letra que nos están mandando de 50.000 euros? Te digo lo que yo te digo, Juan, el acuerdo, esto es una reunión y un acuerdo con la gente de Sevillana, ¿vale? Esto es, y si tú quieres, está documentado, ese acuerdo está documentado y está mandado escrito con los compromisos. Bueno, pues, desde el Ayuntamiento de Galón hay un escrito con su número de registro que tiene que estar, en el que se dice a Sevillana las condiciones que vamos a seguir pagando. Y aceptado por Sevillana, ¿vale? Y ese documento está en el Ayuntamiento de Galón. No se ha cambiado. No, se ha cambiado la condición de negociación. No, según nos han dicho, el gobierno anterior ha roto o el compromiso que había adquirido no se había cumplido. Juan, el compromiso era pagar mensualmente el gasto. Mensualmente el gasto. Sí.
Y después, una vez que esté estabilizado ese gasto, ir reduciéndolo en la medida que pueda. ¿Y por cuánto tiempo tenéis que estar pagando 30 o 40.000 euros de No sé si se electricidad? reduce si se lleva a cabo el proyecto que hay de eficiencia energética. No sé, ese proyecto no se va a llevar. No se va a llevar. Eh, No tengo más que decir, ¿no? Vale, ¿alguna otra? Pues procedemos a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado por mayoría, en este caso, el punto número 10. Pasamos al punto número 11. Aprobar si procede dejar sin efecto acuerdo plenario del 5 del 11 del 2010 en cumplimiento de la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Huelva de fecha 17 del 7 del 2012. Vista de la providencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Huelva relativa al procedimiento pieza incidente en la fase de ejecución 604.1 del 2011, por la que se solicita certificado de acuerdo plenario de anulación del acuerdo en pleno del 5 de noviembre del 2011, por el que se autorizó la cesión gratuita del bien inmueble a la Asociación Cultural de San Antonio de Padua. Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 5 de noviembre del 2010, por el que se aprueba la cesión gratuita de la parcela municipal al haberse anulado el mismo mediante la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Huelva, de fecha 17 de julio del 2012. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Huelva para su conocimiento por todos. Esto es necesario realizarlo porque es una evidencia del juzgado, ¿no? Y por lo tanto hay que sacarlo adelante, ¿vale? Se abre debate, o si alguno quiere. Me gustaría que me explicara un poco más. Secretario, sí. Esto, según nos ha trasladado la asesora jurídica del Ayuntamiento, llegó una providencia del magistrado juez José Manuel Borrero Álvarez del Contencioso Administrativo 1 de Huelva en relación a un acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 5 de noviembre de 2010, por el que se autorizó la cesión gratuita de bien inmueble a la Asociación Cultural San Antonio de Padua, por el que nos instaba a dejar sin efecto ese acuerdo que el mismo contencioso ya ha anulado, simplemente para cerrar el expediente. Creo que lo vamos sobre un pleno así, ¿vale? Si no hay alguna relación más, pues votamos el punto. ¿Votos a favor? Luego, en virtud del resultado, pues queda aprobado por unanimidad el punto 11 y último que hemos visto. Sin más asunto a tratar, pues declaro terminado el acto a la hora que es, no sé qué hora es, a las 10:15, ordenando extender el acta correspondiente. Muchas gracias.